Un saludo, profesor, compañeros. Hablaremos un poco acerca de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Para comenzar, comentaré acerca de su biografía. Nace en Moravia, Inglaterra, en el año de 1856. Se muda a Viena en el año de 1860. Estudia en la Universidad de Viena, en la cual también trabaja en el hospital con el nombre de la misma capital. En 1899 inicia su teoría del psicoanálisis y fallece en Inglaterra en el año de 1939. Entre sus principales teorías psicoanalíticas tenemos la estructura del aparato psíquico, el cual nos habla de dos modelos. El primer modelo consta del consciente, el cual habla del contacto con la realidad. El preconsciente, el cual contiene el material psíquico latente. Y el inconsciente, el cual es el más primitivo y se da las pulsiones. En la segunda tópica surge en el año de 1923 y habla acerca del yo, el cual es el medio entre la psique y la realidad. El superyo, el cual representa la moral, y el ello, lo cual es la parte más primitiva y se refiere a los impulsos. Como segundo tópico, hablaremos acerca de la teoría de las pulsiones, el cual nos habla de dos fuerzas, el eros y el tánatos. El eros se refiere a la pulsión de vida y se refiere a la necesidad de prolongar la vida. Por otro lado, el tánatos es la pulsión de muerte y se refiere al impulso incontrolable que conlleva al dolor y sufrimiento. Gracias. A continuación les voy a hablar acerca de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Esta teoría consiste en el desarrollo de la personalidad del menor a través de ciertas etapas, cada una de estas etapas con una zona erógena específica. Como primera etapa tenemos la etapa oral, que viene de 0 a 1 año. En esta etapa se tiene como zona erógena la boca. Como segunda etapa tenemos a la etapa anal, que viene de 1 a 3 años. En esta etapa se tiene como zona erógena el ano y el menor puede realizar la actividad de retener o eliminar las heces que van a resultar placenteras para él. Como tercera etapa tenemos a la fálica, que viene de 3 a 6 años. En esta etapa se tiene como zona erógena los genitales y también cabe resaltar que en esta etapa se puede desarrollar el complejo de Edipo y de Electra. ¿En qué consiste este complejo? En el que el menor se va a sentir atraído por el progenitor del sexo opuesto y va también a desarrollar sentimientos erróneos, sentimientos de amargura, de odio hacia el progenitor del mismo sexo. Como siguiente etapa tenemos el periodo de latencia, que tiene como característica principal que la energía psíquica se va a canalizar hacia el individuo. En esta etapa no se tiene una zona erógena específica. Como última etapa tenemos a la genital, que consiste en que el individuo ha alcanzado la madurez sexual necesaria para poder tener actividades como las relaciones íntimas y la reproducción. En esta etapa se tiene nuevamente como zona erógena a los genitales. Bueno, ahora que ya sabemos acerca de la teoría de Freud y cómo es cuando se da correctamente, hablaremos cuando suceden problemas a lo largo de este desarrollo psicosexual. Se presentan dos problemas principalmente, la fijación y la regresión. La fijación, por un lado, es el bloqueo temporal de una zona erógena y la regresión es el retroceso del líbido a una etapa anterior. En cuanto a la fijación, se desarrolla en las distintas etapas y se diferencia entre cada una de ellas. Por ejemplo, en la fijación oral tiene dos tipos, la incorporativa y la agresiva sádica. La incorporativa, la persona es dependiente y pasiva y busca todo lo relacionado con la boca, ya sea comer, beber, fumar, etc. Y en cuanto a la agresiva sádica, se presenta a la persona como pesimista y hostil. Busca discutir y manipular a las personas de su ambiente. En cuanto a la fijación anal, también hay dos tipos, la agresiva y retentiva. En la agresiva la persona es cruel y es sádica. También es desordenada y busca poseer cosas. En cuanto a la retentiva, se presenta como una persona obstinada y avariciosa. Sin embargo, es muy ordenada y es rígida en cuanto a su modo de actuar. Finalmente, la fijación fálica, la persona se presenta como inseguras y buscan reconocimiento del sexo opuesto. Hay dos tipos, se diferencian en la masculina y la femenina. La masculina, la persona es vanidosa y busca conquistas sexuales. En cuanto a la femenina, exagera la feminidad y busca abrumar y conquistar hombres usándola, su feminidad.
Gracias. Teoría del sueño, que estas se basan en la transferencia y en la contratransferencia. ¿En qué se basa esta teoría del sueño? Son conceptos fundamentales en psicoanálisis y psicoterapia que se refieren a fenómenos psicológicos que ocurren en la relación entre el terapeuta y el paciente. Les voy a hablar un poco sobre la transferencia. Este término se refiere al proceso mediante el cual los sentimientos, deseos, experiencias y conflictos inconscientes del paciente hacia figuras significativas de su vida, ya sea los padres o un familiar. En pocas palabras, el paciente puede empezar a percibir al terapeuta de manera simbólica como perciba estas figuras importantes del pasado de su presente. Un ejemplo de eso sería, un paciente puede comenzar a ver al terapeuta como un padre compasivo o como una figura autoritaria, dependiendo de sus experiencias y dinámicas emocionales. Ahora sobre la contratransferencia. Este concepto se refiere a los sentimientos inconscientes que el terapeuta puede experimentar hacia el paciente como respuestas a la transferencia del paciente. Es decir, el terapeuta puede desarrollar sentimientos, actitudes o reacciones emocionales hacia el paciente. Un ejemplo sería, un terapeuta puede sentirse frustrado o protector hacia el paciente. La siguiente teoría es la teoría o elaboración onírica. Aquí se sientan tres etapas. La primera es el conflicto manifiesto, que este es el nivel superficial o literal del sueño, es decir, lo que el soñante recuerda y relata inconscientemente al despertar. Consiste en las imágenes, escenas y eventos que aparecen en el sueño. El siguiente es el contenido latente. Se refiere al contenido oculto y subyacente del sueño. Representa los deseos, impulsos, conflictos y emociones inconscientes que están en la raíz del contenido en manifiesto del sueño. Según Freud, el contenido latente es más difícil de descubrir y requiere interpretación para desentrañar los símbolos y representarlos del sueño. La tercera etapa sería la censura. En el contexto de los sueños, la censura se refiere al proceso mediante el cual el contenido latente del sueño es modificado o disfrazado para que sea aceptable para la conciencia del soñante. Freud postuló que la mente inconsciente tiene la capacidad de censurar o distorsionar los deseos y pensamientos inaceptables o perturbadores que se manifiestan en los sueños. Bien, ahora vamos a hablar sobre la teoría psicopatológica y uno de los pioneros también fue Sigmund Freud. Freud desarrolló el término de neurosis y este concepto lo desarrolló allá por el siglo XIX. Freud expuso diversos tipos de neurosis, como por ejemplo neurosis fóbica, neurosis de ansiedad, neurosis compulsiva, etc. Actualmente el DSM-5 ya tiene más información y más criterios. Ahora se le conoce como trastornos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno fóbica, trastorno obsesivo-compulsivo, etc. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque no hay una situación específica. La persona puede tener mucha sudoración, mucho temblor en el cuerpo, en diversas situaciones. En cuanto al trastorno fóbico, sí hay una situación en específica. Por ejemplo, los lugares cerrados le pueden causar mucho miedo, un miedo exagerado. Luego tenemos al trastorno obsesivo-compulsivo y se caracteriza porque la persona tiene pensamientos intrusivos, pensamientos recurrentes y conductas repetitivas. Por ejemplo, una persona que se lava las manos a cada rato o cuando hace cualquier actividad y se las lava pues 30 veces las manos al día, pues podemos hacer esta observación, ¿no? Puede ser una anomalía.